se me ocurrieron dos títulos de dos películas distintas, que son las dos películas que creo yo estar mirando, la oposición por un lado y el oficialismo por el otro. A ver. La oposición está mirando una película que se llama El año que vivimos en peligro. No sé si te acordás, es una película del año 70, década de 70, sí, protagonizada por Mel Gibson, y hablaba de la guerra en Indonesia, en realidad del conflicto en Indonesia. Era el año que vivimos... Bueno, la oposición lo mira así, un año de peligro en el sentido de que para la oposición estamos volviendo a políticas económicas neoliberales, que se gobierna para un sector de los grupos concentrados, que no es un proyecto popular, que es un proyecto de exclusión y no de inclusión, que de alguna forma están privilegiados los bancos, las fuerzas financieras y demás. Que no es un gobierno popular. Esa es la visión de la oposición. La visión del oficialismo es... Nakam Pop, no es Nakam Pop. No es Nakam Pop. Y la del oficialismo es... ¿Te acuerdas de aquella película, El primer año del resto de nuestras vidas? Sí. Año 85, un grupo de amigos que terminan la escuela secundaria y empiezan a mirar hacia adelante. Para ellos es un cambio y un empezar a construir. Yo creo que Cambiemos pretendió ser eso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Macri decía, tenemos equipos? Apostaba justamente a eso, a que entre todos generara un proyecto de cambio. Claro, se encontraron con una realidad más compleja de la que habían imaginado antes de asumir. Lo decía Marcos Peña en el análisis de este primer año, un país sin tipo de cambio, un país sin referencias, sin estadísticas, un país con una crisis energética sin precedentes, muy difícil para empezar a reconstruir. Sin embargo, también dice que no hubo rubro en el cual no se impusieran objetivos de cambio. Y así todo dentro de lo que se puede analizar desde una óptica más neutral, vos fíjate que llegamos al fin de año con una imagen positiva del presidente del 55%. Repartida, ¿no? Por supuesto, entre los que dicen muy buena, buena, regular. Mala... Regular no es positiva. No es positiva, bueno, no la midamos positiva. No. La mala es menor. Es alta, pero es menor. Empezó con un 71% y está en un 55%. Quiere decir que todavía hay gente que apuesta a que puede empezar a haber un cambio. Y lo importante es que de alguna manera, Néstor, esto pues ya lo sabemos porque lo hemos padecido, la falta de estadística, la intervención del INDEC nos impidió saber índices reales de inflación, de pobreza, de producción. Y hoy por hoy el INDEC está funcionando y nos está dando una radiografía sobre la cual se puede trabajar para mejorar. Me parece que eso es importante. Y vos decías del lado del periodismo, ha habido un cambio de paradigma absoluto. Hoy por hoy todos los funcionarios de este gobierno, ministros, secretarios, pueden ser entrevistados, salen en todos los programas, no tildan a este de opositor o de enemigo cuando un medio no pensaba igual que el gobierno anterior. Y creo que esa apertura es importante, que los funcionarios todo el tiempo estén rindiendo cuenta de sus funciones. Yo creo que hay que mirarlo como algo positivo. Yo lo escuchaba a Claudio del Pla al principio cuando hablaba de que esa apertura que había hecho el gobierno con el arreglo con los holdouts, la liberación del cepo, iba a generar, y la inserción en el mundo, por supuesto, volver al mundo, ¿no? Hacernos amigos del mundo, iba a generar que el segundo semestre llegaran las inversiones, que hubiera más confianza. Bueno, eso no pasó, pero no pasó, yo creo, también por el grado de crisis que tiene este país, y por cierta idiosincrasia también del empresariado, que no es Robin Hood, o sea, no apuesta así porque sí, está esperando señales quizás más positivas en ese caso para poder acompañar al presidente, más allá que el presidente se enoje, los insulte, le diga hay que ponerse a laburar, ¿viste? Como ha hecho últimamente, ¿no? ¿Qué es lo que yo observo? Y es una pregunta, no es una afirmación. Yo observo que Macri, por ejemplo, lo retó a los empresarios. Sí. Y entonces le dice a los empresarios, yo quiero que ustedes inviertan. Los empresarios no se animan a decirle, presidente, estamos invirtiendo. Usted nos presenta un menú de opciones. En ese menú de opciones nos dice, inviertan en esto donde no hay mercado interno, no hay exportaciones, o inviertan en esto que son LEVAC, al 28-30%. Y el empresario invierte, pero invierte desde la lógica de la ganancia. Entonces, ahí es donde a mí me hace un poco de ruido. Yo digo, no te enojes con los empresarios están invirtiendo. Ahora, como empresarios están invirtiendo en la mejor inversión que vos le proponés. Esa es la pelea, ¿no?, entre el Banco Central y la política de Pargay, ¿no? Que por el lado del Banco Central, tasas elevadas, por el lado de Pargay, un tipo de cambio bajo que no es competitivo. Evidentemente que ahí hay un choque. Y yo creo que todo eso va en pos de bajar la inflación. Pero es lo que vos decís, en la medida que la renta financiera esté elevada, apostar a capital
es riesgoso, en tanto que apostar a la renta es mucho más positivo. Fíjate otra cosa que yo observo, que esta la he hablado mucho y soy uno de los pocos que lo ha dicho, y no creo que los demás no lo digan porque lo ignoran, sinceramente. Devaluación. ¿A dónde fue a parar? ¿La devaluación fue a parar al campo? No, la devaluación fue a parar al sector agroexportador. Cuando la devaluación llegó al campo, el campo ya tenía la cosecha vendida al precio anterior. Y hoy tiene que volver a sembrar, pero con nuevos precios, con un combustible 40% más caro, insumos, sí, salarios. Y entonces entendés por qué las crisis regionales. ¿Entendés por qué, por ejemplo, los tabacaleros acá están preocupados por el precio del gas? Estas son las cosas que a mí me hacen ruido. Claro, ¿no? el agro cuando se quitaron las retenciones, las hojas menos que el resto, sintió que tenía para respirar, pero hay circunstancias que no cambian, ¿no? Sobre todo para nuestra región, el tipo de, la cuestión del transporte, los costos, como vos decís, de los insumos, y un tipo de cambio que ya habían perdido en su momento. Ahora, bueno, apuestan a una mejora, pero los mercados también se van achicando, ¿cierto? Por ahí también pasa. Es que todo el mundo se está cerrando. El mundo se está cerrando. Y ahora se va a cerrar Estados Unidos más que nunca. Y esto va a significar que, por ejemplo, China tenga excedentes de stock. Porque la maquinaria china, vos no la podés parar de un día para el otro. Si Estados Unidos para las compras, va a haber dumping en un montón de cuestiones. Tema ganancias, Turco, ¿cómo lo ves? Bueno, uno tiene que apostar a la opinión de los especialistas, ¿no? Y a los economistas que pueden. Uno tiene una mirada de lector. Pero desde la política. Desde la política. Y bueno, evidentemente que hay sectores que es injusto que paguen ganancias. Estamos hablando de asalariados que estaban en un promedio de dinero que no parece mucho, pero en definitiva, para el costo de vida en este momento en el país, 20.000, 25.000 pesos, sin duda que no eran grandes sueldos, sin embargo estaban grabados por ganancias. Llama la atención esta unidad que han generado los bloques opositores, casi de sopetón, ¿sí? en el propio recinto, ¿no? Y además es difícil de digerir en la medida en que vos ves ahí confrontaciones ideológicas y hasta morales que ha habido entre el Frente Renovador, en su momento, el PJ puro, por decirlo de alguna forma, los partidos de izquierda y el kirchnerismo. Bueno, yo puse en el microeconómico de hoy, une adversarios y aleja amigos. Algo parecido. Algo parecido. Fíjate que en algún momento hay que reconocer que Massa le dio más de 80 leyes a Macri. Claro, es verdad. Al principio había una comunión y había una mayoría que generaba Cambiemos con ciertos condicionamientos con el Frente Renovador. Pero hoy por hoy, en este proyecto, que algo que yo no entiendo y vos explícamelo, se pretende aprobar una ley después de aprobado el presupuesto que modifica todo lo que se había aprobado en el presupuesto. No me pidas que te explique lo inexplicable. O sea, no se lo puede explicar. Claro, porque estamos cambiando paradigmas de recaudación, evidentemente. Totalmente. No, pero además con paradigmas como, por ejemplo, imponer retenciones que no son coparticipables. Por eso están los gobernadores que caminan las paredes. Y peleándose con sus propios diputados, y vamos a ver qué hacen con sus senadores. Bueno, la última noticia es que Macri dice que si se aprueba en senadores el proyecto como viene de diputados, que los gobernadores le expliquen a su pueblo qué es lo que ha pasado. Ya te doy la noticia, no pasa y que no lo va a vetar. No, pero no pasa a senadores porque básicamente Urtubey va a estar presentando un proyecto alternativo. Esto está publicado, está dicho por el propio gobernador de la provincia. Sí, yo lo escuchaba esta mañana muy enojado, que es una irresponsabilidad lo que han hecho.